Ya, calcio, sodio, potasio, o de repente si le sacaron foto, no sé si están copiando o sacando foto. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Para ir terminando. ¿Y este? ¿Sí? Sí, dice. Y uno más creo que hay. Este es el último de sales minerales. Ya. Entonces, rapidito voy a hacer una clasificación de cada uno de los... Ya hemos aprendido monómeros y sus enlaces para los compuestos orgánicos, ¿no ves? Rapidito yo voy a hacer una clasificación. Los hidratos de carbono se clasifican en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los hidratos de carbono se clasifican en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Algo importante es que los monosacáridos vienen con un grupo funcional. Los monosacáridos vienen con un grupo funcional que es aldehído o también puede ser cetona. Entonces, si es un azúcar monosacárido que tiene aldehído, se les dice aldosas. Y si tiene grupo funcional, se le dice cetosas. También los monosacáridos, como son la molécula simple, acuérdense, es el monómero. El monosacárido es el más pequeño. A pesar de ser el más pequeño, puede tener 3 átomos de carbono, llamarse triosa, puede tener 4 átomos de carbono, 5 átomos de carbono y máximo 6. Más de eso no puede tener. Los disacáridos resultan de la unión de 2 monosacáridos. Cuando 2 monosacáridos se unen a través de un enlace glicosídico, se forma un disacárido. ¿Cuándo es un oligosacárido? Cuando se une un monosacárido con un compuesto diferente. Entonces, entre los oligosacáridos puedo tener glucolípidos o glucoproteínas. Y los polisacáridos son muy grandes, mucha unión de monosacáridos, altísimos, muchos monosacáridos entre sí. Aquí tengo algunos ejemplos de monosacáridos. Por ejemplo, con 3 átomos de carbono, gliceraldehído, y miren, tiene función aldehído, ¿no? Eritrosa, treosa, con 4 átomos de carbono. Si es con 5 átomos de carbono, ribosa, este es importante, porque es el azúcar del ARN. Arabinosa, silosa, aquí tenemos, todos con grupo funcional aldehído. Aldosa, altrosa, glucosa, uno de los que nosotros más ocupamos. Es el más importante en mi organismo porque es la molécula básica o el monosacárido básico a partir del cual nuestro organismo forma energía. La mitocondria, para formar energía, necesita esta glucosa. Y había sido la glucosa un monosacárido y pertenece al grupo de los hidratos de carbono. Entonces, también tenemos otros azúcares con grupo funcional. Miren acá, cetona. ¿Se acuerdan? Habían las aldosas y las cetosas.
Tenemos con 3 átomos de carbono, con 4, con 5, con 6. Entre los más importantes está la fructosa, que es un azúcar de las frutas. La fructosa es un azúcar de las frutas. Es uno de los más importantes. La glucosa, no sé si ven acá la imagen en animación, ¿la pueden ver la animación? ¿Se ve la animación? Sí, doctora. Sí. Esta animación es porque nosotros normalmente dibujamos una glucosa como una estructura normal, pero en el organismo, en mi célula, no entra así lineal como la dibujamos, o como la escribimos en mi cuaderno. No entra así lineal. En el organismo está funcionando así, miren, en esta forma cíclica. En esta forma cíclica, así se llaman piranosas o glucopiranosas. Así es así funciona el organismo. Nosotros por estructura siempre las graficamos de esta manera. Entonces, la glucosa es el monosacárido más importante porque es la principal fuente de energía de la célula. Ahora, entre los disacáridos, resulta de la unión de 2 monosacáridos, ¿ya? Entonces, entre los disacáridos importantes tenemos a la maltosa, a la sacarosa y la lactosa. La maltosa, que es el azúcar de la malta, resulta de la unión de 2 glucosas. La sacarosa, que es el azúcar de mesa que conocemos, el azúcar que tenemos en la casa, en la azucarera, esa se llama sacarosa. Y está formada por una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. Y luego tenemos la lactosa. La lactosa también es un disacárido que está formado por una molécula de glucosa y una molécula de galactosa. Entonces, estos son los 3 principales disacáridos. Algo importante para mencionar acá, cuando se unen, este enlace se llama enlace, ¿qué se llamaba el enlace de los hidratos de carbono? Glicosídico. Correcto. Entonces, son 2 monosacáridos para formar maltosa. Es un disacárido. Se unen 2 monosacáridos llamados glucosa a través de un enlace glicosídico, pero algo importante, con pérdida de una molécula de agua. Y véanlo en la animación aquí abajo. Cada que se unen 2 moléculas, miren, se va una molécula de agua. Véanlo. ¿Lo ven? Que se va una molécula de agua. ¿Lo pueden ver? Sí. Cada que se unen, se pierde una molécula de agua. Entonces, los disacáridos resultan de la unión de 2 monosacáridos a través del enlace glicosídico con la pérdida de una molécula de agua. Entonces, la maltosa se forma a través de 2 glucosas unidas por enlace glicosídico con pérdida de una molécula de agua. La lactosa es un disacárido y resulta de la unión de 2 monosacáridos llamados glucosa y galactosa que se unen por enlace glicosídico con la pérdida de una molécula de agua. La sacarosa es un disacárido. Resulta de la unión de 2 monosacáridos que se llaman Glucosa y fructosa. Glucosa y fructosa. Y estas se unen a través de un enlace glicosídico, con la pérdida de una molécula de Agua. Exacto. Esos serían entonces los disacáridos. Y como tercer elemento de los hidratos de carbono tenemos a los polisacáridos. Los polisacáridos son moléculas muy grandes de glucosas. Vean acá, aquí por ejemplo, esto es una
una sola fibra, una sola celulosa única de una planta. Entonces, miren, si voy haciendo más la cadenita hasta encontrar su molécula, son muchísimas moléculas de glucosa unidas entre sí para formar la celulosa, por ejemplo. Entonces, como son muchas moléculas, son moléculas de gran tamaño, formadas por varios tipos de monosacáridos, ya no son dos, son muchísimos monosacáridos unidos entre sí. Entre los principales polisacáridos tenemos tres, los más importantes, tres. El almidón, el glucógeno y la celulosa. El almidón, el glucógeno y la celulosa. El almidón y la celulosa son vegetales. Son polisacáridos que se encuentran en las células vegetales. Mientras que el glucógeno es un polisacárido que se encuentra en las células animales. El almidón es la reserva de hidratos de carbono que sintetizan las plantitas. Las plantitas, por eso está en las células vegetales. ¿Quiénes tienen almidón? La papa, la yuca, ¿qué más? Los cereales, el trigo tiene almidón. Entonces, el maíz, correcto. Entonces, ¿qué tienen en su albumen, en su reserva? El almidón, y esos es un polisacárido. Ahora, las plantitas tienen celulosa. ¿Se acuerdan que dijimos? Su pared celular es celulósica, porque está formada por celulosa. Es el componente de la pared celular de los vegetales y es un polímero lineal unidos por enlace beta 1,4 glucosídicos, es decir, muchos monómeros de glucosa para formar enlaces glucosídicos o glicosídicos. Esto está entonces en células vegetales. El almidón es su fuente de reserva alimenticia. En cambio, la celulosa es su forma de resistencia. Las células en los troncos, el tronco cuando ya se hace duro, eso es celulosa. Entonces, cuando crecen las plantitas y el viento viene, su tallito aguanta, ¿no? Cuando están naciendo inclusive, no es tan fuerte, no es tan grueso, póngale hasta cuando crece una papaya pequeña. Su tallito va creciendo, pues no está tan fuerte, pero el viento, o sea, todavía es resistente ese tallito, porque tiene celulosa en sus células. Entonces, celulosa en sus células, la celulosa entonces es su forma de resistencia de las células. Y el almidón, en cambio, es su forma de reserva alimenticia. Y el glucógeno es un polisacárido que está en células animales. ¿Dónde está el glucógeno? En las células del hígado. Equivale a la reserva también alimenticia. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando comemos alimento, todo lo que comemos se metaboliza, ¿no ven? En el estómago a través de la digestión y se absorbe a mis células y llega a la sangre como glucosa. Todo se degradó y solamente entra glucosa, porque eso necesita mi célula para fabricar energía. Entonces, tenemos muchas moléculas de glucosa. Cuando ya ocupó lo necesario y me sobran moléculas de glucosa, no pueden quedarse en la sangre, ¿no ven? No tenemos que tener mucha glucosa porque entonces me va a dar diabetes. Esas moléculas de glucosa se van a unir entre sí muchas para formar glucógeno y se van a guardar en el hígado. En el hígado nosotros tenemos glucógeno. Entonces, como es una reserva de energía para las células animales, entonces, por ejemplo, en la mañana, si yo saliera sin desayunar, sin introducir alimento, y me voy a la U y estoy toda la mañana y hasta que de repente, no, como tenía temprano mis clases, no me dio para desayunar, y allá llegamos al laboratorio, no puedo ir a desayunar hasta que pase cierto tiempo, y mi organismo sigue funcionando, ¿no ve? Y sigo teniendo energía. ¿De dónde sale si no he desayunado? Sale de ese glucógeno que teníamos guardado en el hígado. Como no le di comida a mi cuerpo, saca esa reserva que tenía de glucógeno en el hígado, la saca y la empieza a degradar para convertirla en glucosa y que nosotros sigamos aguantando hasta nuestra siguiente comida.
Entonces, esos son los polisacáridos. Y su principal función es que son fuente de energía. Bien, no sé si quieren que sigamos a lípidos o lo dejamos mañana para el presencial. Ustedes me dicen. ¿Hola? Sigamos. Sigamos. Lípidos. Lípidos. Los lípidos son insolubles en agua. Sí, escucho. En el presencial mañana, ¿qué hora sería? Igual a las 6 de Si la fuera tarde. No, es que vamos a hacer la unidad 3 y 4. Esta es la 2. La 3 y 4 repasaríamos mañana. Está bien, entonces que sigamos. Ya, vamos a tratar de acabarlo rápido. Entonces, los lípidos se clasifican en lípidos sencillos, y lípidos compuestos. Entre los sencillos tenemos a los glicéridos y las ceras. Y entre los compuestos tenemos a los fosfolípidos, a los glicolípidos, a los esfingolípidos. ¿Estos por qué son importantes? Recuerden ustedes, los fosfolípidos forman parte de las membranas celulares. En los lípidos sencillos tenemos a los glicéridos. Los glicéridos son tipos de ácidos grasos que van a formar parte. ¿Se acuerdan de los glicéridos que tenemos nosotros? Triglicéridos que se van a formar. Para formar los fosfolípidos, sí o sí tienen que haber ácidos grasos. Y a partir de ahí nacen de los lípidos sencillos. ¿Qué son los ácidos grasos? Moléculas de cadenas largas. Son hidrocarbonadas, quiere decir carbono e hidrógeno, pero sí o sí tienen el grupo funcional carboxílico. O sea, son como ácidos carboxílicos, sí o sí. Podemos tener ácidos saturados o ácidos grasos insaturados. Ya, entonces, saturados, los ácidos grasos saturados es cuando toda la cadena tiene los simples. Y los abrazos insaturados es cuando le enlace. Entonces, si ustedes se fijan en los insaturados, entonces, los lípidos simples o glícidos, estos forman por enlace éster, como habíamos dicho, y normalmente un ácido mira a un alcohol glicérido o glicerina, de ahí viene su nombre. Si se une a la glicerina una cadena de ácido graso, se llama monoglicérido. 2 ácidos grasos, diglicérido. Y si se unen así como vemos en la imagen, 3 ácidos grasos, triglicérido. Estos igual son reserva de energía. Cuando, ¿se acuerdan que dije? Se guarda como glucógeno en el hígado. Cuando ya llené mi alcancía del hígado con glucógeno, ese glucógeno se transforma a lípido y también se va a ir a otras células a guardar en forma de lípido, y por eso los lípidos también son fuente de energía. Las ceras o los céridos, que también son lípidos sencillos, participan especialmente en lo que es la piel, en los animales, las plumas, el pelo, piel, hojas, frutos, tienen una capita protectora que por eso la lluvia cuando cae, fíjense que cuando caen las plantas, las hojas no se mojan, resbala, tienen esta protectora. Lo mismo en la piel,
tenemos ceras, porque el agua no me moja, resbala, en cambio moja la ropa, la moja, hay que imprimirla. La célula del agua resbala porque tiene una capita también de cera que la protege del agua. Entre los lípidos complejos tenemos a los fosfolípidos. Los fosfolípidos son importantes porque son parte componente de la bicapa fosfolipídica. Su principal función es formar la membrana celular. Ahora, biológicamente hay glicéridos no esenciales. Quiere decir que mi organismo los forma. Entonces se sintetizan estos lípidos necesarios para el cuerpo, se sintetizan a nivel del hígado. Pero existen también ácidos grasos esenciales que mi organismo no los forma. Y esos son importantes para también el desarrollo de nuestras células. Esto lo consumimos nosotros, por ejemplo, en las almendras, en las nueces, el maní. Ahí tenemos el ácido linoleico, en la linaza, ácido linolénico y ácido araquidónico. Las funciones de estos forman prostaglandinas. Esto ayuda las prostaglandinas ayudan al dolor y la inflamación. Las proteínas tienen una estructura básica que se llama aminoácido. Miren, el aminoácido es un carbono unido a un hidrógeno, a un ácido carboxílico, a un grupo amino, y esta cadena R solo tiene que reemplazar. Los aminoácidos tenemos más de 20 tipos tenemos 20 aminoácidos que se sintetizan en la célula a partir de los ribosomas. Los ribosomas son los encargados de formar aminoácidos. Y para formar una proteína resulta de la unión de los aminoácidos, como veo aquí en la imagen. Dos aminoácidos se unen a través de enlace peptídico. Cuando dos aminoácidos se unen, lo hacen a través de un enlace que se llama peptídico. Y también hay la pérdida de una molécula de agua. El aminoácido 1, aminoácido 2, el óxido del carboxílico se une al del grupo amino de otro aminoácido. Entonces, esa unión se llama enlace peptídico y genera la pérdida de una molécula de agua. La clasificación de las proteínas. Pueden ser conjugadas por su forma fibrosa o globular y por su función. Enzimas, proteínas de transporte, de defensa, de nutrientes. La estructura de una proteína tiene estructura primaria que me define la secuencia de los aminoácidos. Tiene estructura secundaria que ellas se plegan como se van agrupando en forma de hoja, hélice, de hélice o de hoja. Una estructura terciaria, entre ellas se van plegando para adquirir una forma tridimensional. Y así, miren, como esta de acá es una estructura cuaternaria. Las proteínas es que llegue a la estructura cuaternaria porque esa es la que va a determinar que sea funcional. Si la proteína cuaternaria se degrada por algunas circunstancias y llega a secundaria, no es funcional. Biológicamente en el organismo necesitamos que sea cuaternaria. Si es primaria, no es funcional. Si es secundaria, no es funcional. Si es terciaria, no es funcional. Necesita ser cuaternaria. Pero para llegar a cuaternaria, necesita pasar también por todas estas. Este es un ejemplo de una proteína cuaternaria, tridimensional. Los ácidos nucleicos, que sería ya lo último para avanzar. Los ácidos nucleicos están formados por la unión de nucleótidos. Recuerden, están formados por la unión de nucleótidos. Un nucleótido
tiene una base nitrogenada, tiene un azúcar que se llama una pentosa y va a tener un ácido fosfórico. Los ácidos nucleicos que están formados por nucleótidos pueden ser dos, el ADN o el ARN. El ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. El ADN siempre tiene doble hélice, doble hélice. Sus bases nitrogenadas son adenina, timina y citosina con guanina. Adenina con timina y citosina con guanina. Esta es una cadena solita, ya ahora de ARN. El ARN es lineal. Tiene un fosfato, tiene una pentosa y una base nitrogenada. Esto de acá, estos tres elementos, se llaman nucleótidos. Pero cuando ya van en esta cadena, es ARN. Y algo importante, este enlace de el que une todos estos nucleótidos, es si ARN. Aquí tengo el ARN, aquí puedo verlo también desglosadito. Tengo un nucleótido pentosa, base nitrogenada. Esto es un nucleótido. Aquí otro nucleótido. Entonces, recuerden, este enlace de acá se llama enlace fosfodiéster, es el que une a los nucleótidos. Pero en el ADN yo necesito dos cadenas de nucleótidos que se unan entre sí para formar ADN. Y sus bases nitrogenadas son adenina, timina, citosina y guanina. En cambio, en el ARN, los nucleótidos solo forman una cadena lineal. Y esta cadena lineal entre sus bases nitrogenadas tienen adenina, uracilo, citosina y guanina. No tiene timina, no tiene. En vez de timina tiene uracilo. El ARN tengo tres tipos: ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosómico. El ARN mensajero es lineal y se encarga de sacar la información genética del núcleo al citoplasma. ARN de transferencia tiene una forma de hoja de trébol y se encarga de transportar las bases nitrogenadas del ácido nucleico hacia y el ARN ribosómico tiene forma globular y su trabajo es sintetizar, leer la información genética y formarlo en aminoácidos. Entonces, dijimos que hay dos ácidos nucleicos, dos tipos, ADN, ribonucleico, están formados de nucleótidos, pero hay un nucleótido y se unen por enlace fosfodiéster. Un nucleótido para el ADN está formado, un nucleótido está formado por un azúcar llamado desoxirribosa, una base nitrogenada que puede ser timina, adenina, citosina o guanina, y un grupo fosfato. El ARN o ácido ribonucleico está formado, su nucleótido está formado por un azúcar llamado ribosa, una base nitrogenada que puede ser guanina, citosina, adenina o uracilo, nunca timina, y un grupo fosfato. Eso sería hasta el tema número 2. ¿Me quieren preguntar algo del tema número 2? Mañana, 6 de la tarde, repasamos 3 y 4 y algunos ejemplos también de
se pregunta. Esto. Algo que estén apuntando y les haya quedado a medias. Si ustedes me dicen. ¿No? ¿Todo tranquilo? Disculpe, dicen buenas noches. ¿Será lo puede enviar las diapositivas de los temas a los grupos? Claro, yo lo voy a enviar se las voy a pasar a Henry, y Henry se las pasa, se las comparte, ¿les parece? Ya, listo, gracias. Sí, está ¿Me bien. ayudan, me ayudan encendiendo su cámara con una fotito, por favor? Eso. Ya. Voy a sacar a la 1, a las 2, 3. No se muevan, por favor. Tengo que colarlas. No se muevan. Otra página a la 1. Hay muchas cámaras apagadas aquí. A la 1, a las 2.